Bueno, muy bien, Eduardo, ya casi como que estamos promediando este debate virtual que le proponemos a los televidentes de QM Noticias, los tres candidatos, los más importantes, los que cosecharon mayor nivel de respaldo, por lo menos en las primarias del mes de agosto. De estos tres no va a pasar, se va a terminar por elegir el reemplazante o el sucesor, mejor dicho, de Daniel Scioli al frente del Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires. Quisimos saber, Eduardo, cómo van a atender ellos otras cuestiones que también forman parte de algunos temas que preocupan y mucho a los bonaerenses. Por ejemplo, el déficit habitacional. Es así. Un tema que te puede aquejar a vos en tu casa, que por ahí estás tratando de conseguir tu primera casa en realidad, o estás alquilando, o estás en veremos, esperando a ver si te sale un sorteo de Procrear, o alguna cuestión de esas. También la cuestión ambiental, el saneamiento de las cuencas, los rellenos sanitarios que están a punto de colapsar. Todos esos temas abordados en este último bloque del debate bonaerense con, lo dijo Albino Aguirre, los tres principales candidatos para suceder a Daniel Scioli a partir del 10 de diciembre. Dos problemas, el de las rutas y el de las obras necesarias para evitar inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Mauricio tiene una propuesta a nivel nacional de poner en valor las rutas 3, 5, 7 y 8, que son rutas que hace muchos años que demandan. Sí, son nacionales. Y nosotros vamos a complementar con obras en la provincia de Buenos Aires. En el caso de la 88, que es una ruta que ha tenido muchos accidentes, de Mar del Plata a Necochea. El caso de la 41, de la que hablaba recién Guillermo Dietrich. Y estamos evaluando una o dos más para hacer un compromiso que sea cumplible en 4 años con los fondos que están disponibles. Y después, por supuesto, se va a seguir trabajando más allá de esos 4 años. Y la obra hidráulica, para mí, es la prioridad de la infraestructura, antes que las rutas. Digo, me parece que si hay algo que ha dejado claro la lluvia es que llegó para quedarse, que no hay más fenómeno climático excepcional. La lluvia no se puede evitar, el que las obras no se hagan, sí. Y me parece que hay que avanzar sobre eso desde el primer día, incluso evaluando herramientas legales que permitan avanzar más rápidamente en las licitaciones y en las contrataciones para retomar rápidamente las etapas pendientes de la obra de la Cuenca del Salado, avanzar en la solución hidráulica de la Cuenca de Luján, que todavía no está determinada porque lo que se hizo fue desmonte y limpieza, pero no se avanzó sustantivamente en la solución hidráulica. Terminar con las obras de la Cuenca de la Plata, avanzar con las obras de la Cuenca Matanza, son lugares que exigen que la inversión en infraestructura esté puesta ahí. Aparte van a estar las rutas nacionales y además vamos a hacer lo que podamos y los recursos nos permitan con las obras de rutas provinciales, teniendo estas prioridades que ya comenté. Por ejemplo, nosotros hablamos de un programa, de un plan maestro de rutas y caminos rurales, hay que poner esa plata, que es una plata grande. Si nosotros hablamos de que el Estado Nacional con Néstor Kirchner, yo fui a la primera reunión que se hizo, que se lanzó la primera parte del interconectado nacional, que era Choel, Puerto Madryn. Recuerdo que en el viaje me pensaba, digo, qué locura, estamos empezando hoy, empezar el anillado nacional, ¿cuándo va a terminar? Bueno, se hizo Choel, Puerto Madryn, Pico Truncado, Río Gallego, El Turbio, Calafate, Comahue, Cuyo, San Juan, Mendoza, el Recreo, Calingasta, el Rodeo, La Rioja, Neanoa, el pico de Cota de Yacyretá, tercera línea de Yacyretá, Buenos Aires. Tenés el interconectado nacional. Bárbaro. ¿Qué hacemos con la provincia? ¿Lo tiene? No, todavía no. Hoy tenés la línea de 132 hasta Bolívar y desde el Chocón la otra línea de 132 que llega a Peguajó. Con lo cual te está quedando en el medio, por mostrarte un ejemplo chiquitito así. Un ejemplo, te queda entre Bolívar y Peguajó, te queda 9 de Julio y Carlos Casares prácticamente. Entonces, eso, ¿cómo se resuelve? Y yo tengo que darme un plan de conectividad que a mí me garantice que en la puerta de cada uno de los parques industriales tenga energía de 132, si no, fracaso. Lo mismo con el gas, tengo que tener gas en la puerta de cada uno de los parques industriales, si no, fracaso. Otra segunda inversión importante que vas a tener en ese caso, la tenemos que hacer con capitales propios o con capitales nacionales. Segundo punto, el desarrollo de lo que pueda significarte lo hidráulico. Son obras muy grandes, terminar ya la Cuenca del Salado en la tercera etapa, que ya comenzó, y la cuarta etapa, la polderización de varios distritos para que no te entre en el medio del pueblo en ninguna de las 3 partes.
como tenés 17 municipios. La cuenca integral del arroyo del río Salado. No, pero no es integral, porque vos cuando hablas de la integral estás incluyendo lo que es la cuenca deprimida. Yo estoy hablando solamente de la traza, General Arenales, Junín, Bragado, Chacabuco, Alberti, Chivilcoy, 25 de Mayo, Navarro, Roque Pérez, Lobos, Monte, General Belgrano, General Paz, Pila, Chascomús, Castelli, Lezama, Castelli, la traza. Yo te defino la traza primero. Después vayamos a la cuenca deprimida. En la cuenca deprimida, yendo al norte de la provincia, vos tenés un problema duplicado, porque las inundaciones que te va a generar el Niño en el año que viene, si empiezan en abril, no te las liberás hasta octubre, noviembre, porque vos tenés salida vertical, tenés salida por seca y tenés salida por evaporación. Salvo que la tengas en octubre, noviembre, en donde te dura muy poquito, porque se te va por seca y se te va por evaporación. No tenés forma de salir de la cuenca deprimida. Sí la tenés en la traza. Entonces, todos los brazos hidráulicos que tenés. Ahora, la teoría es bárbara, Aníbal. La verdad es que la conocen mucho, por lo menos la han anunciado. Yo le he hablado del plan maestro integral de la cuenca del Salado, porque desde que tengo uso de razón. Pero me tienes sin cuidado por la tercera etapa. Lo que voy a hacer yo. Hay medio como una insistencia en esto. Está bien, pero vos estás empeñado en la historia y yo no quiero hablar. No, pero yo no quiero hablar de historia. Un candidato, ¿qué va a hacer? Pero, yo quiero decir qué voy a hacer. Aníbal, bueno, perfecto. Se va a terminar el famoso plan maestro integral de la cuenca del Salado. No hablo de planes maestros integrales de nada. Te digo, la tercera y cuarta etapa hay que terminarlas. Listo, hay que terminarlas. Y yo tengo que hacerlo eso. Entonces te estoy diciendo, esas obras hay que financiarlas. Te dije lo que pasa con las rutas, te dije lo que pasa con la energía, sea en megas o en millón de BTU, te lo dije el tema del hidráulico. Hay que verlo cómo financiarlo. ¿Todo es provincial? No. Hay que ponerse de acuerdo con la nación, que se financia también con la nación. Todo esto va a suceder. Pero tengo que ver cómo lo financio. Es un problema que me siente yo definiendo cuánto va a ser el nivel de recaudación que yo voy a tener, que va a mejorar ese nivel de recaudación, porque yo sé cómo hacerlo, y cuánto es lo que voy a acordar con la nación para financiarlo por la nación, y cuánto puede tener financiamiento externo. Todo hay que sentarse y mirarlo, no definirlo a priori. Pero ya lo habló, digamos, ese tema, ya usted lo tiene. Algunas cosas las tengo habladas, sí, claro que sí. ¿Cómo se financia eso para poder concretar finalmente esas obras que son necesarias? Desde el año 2000, el gobierno de la Rúa, hay un decreto que instaló, y nadie lo cambió, un porcentaje importante sobre las naftas, el litro de nafta y la unidad de GNC para obras hidráulicas rurales. Después cambiaron el decreto y le pusieron saneamiento solo, sin rural. Sacaron rural porque se pelearon con el campo en 2008. Y la usaron parte de esos fondos para la presa Cepernic y Néstor Kirchner, digamos las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, la usaron para Tecnópolis y la usaron para saneamiento urbano. Ahora, todo el conurbano y La Plata está surcado por arroyos, ríos, el arroyo del Gato, etcétera, arroyo que tenemos cuencas más al sur, por cuencas que, digamos, están tapadas por los habitantes, las casas, pero están, geológicamente están. Si tuviéramos un dibujo, lo veríamos de arriba, veríamos dibujada como son las cuenquitas, ¿no? Desde la más chiquita de los canalcitos o de los bajos hasta llegar a un arroyo que saca. Todos ellos contribuyen a llenar de agua la ciudad. No solamente el agua de arriba, como ha ocurrido acá, como ocurrió, por ejemplo, el 2 de abril del 2013, sino también porque el agua viene. Por lo tanto, tenés que hacer represas de contención del agua en casi todas las nacientes que tenés de ríos que van a zonas como la que está en Moreno, que es muy, muy vieja también, ¿no? Exactamente, esa es la que da origen al río Reconquista. Claro. Pero tenemos que hacerla en el Luján, etc. ¿Qué son? ¿Qué tipos de reservorios? Reservorios que los cerrás cuando empieza a llover fuerte. Y que los va regulando según la altura que tiene la cuenca. Porque esa obra es una obra viejísima y nadie lo retomó jamás, la idea de hacer diques en las cuencas altas. Si vos no haces diques en las cuencas altas, podrás gastar la plata del fondo hídrico en cloacas y después se le van a juntar a la gente la segunda y la primera cloaca. En un año muy lluvioso y con el cambio climático. Y va a empezar a tomar agua de la primera napa, es decir, agua contaminada.
Y ahí explicarle por qué le hiciste cloaca, pero no le hiciste... Ahora, ¿qué hace, digamos? No le hiciste lo que tenías que hacer antes. Es una mala noticia con la que se va a encontrar cualquier gobernador que llegue. Vos recién decías, hay existe el fondo hídrico, sigue juntando plata el fondo hídrico. Y el fondo vial, el fondo vial es con el gasoil. Sí, y después se crearon otro fondo en la provincia de Buenos Aires. Son fondos para toda la provincia, no existe la nación. Pero digo, el gobernador, no existe la nación, existen las provincias, el territorio de Está bien, pero usted se postula a gobernador, no a presidente. Pero voy con Sergio Massa, obviamente, y hemos prometido terminar la cuenca del Salado. En 4 años hay que moverse para terminarla. Yo hice en 3 años las 2 primeras etapas. Ellos hicieron en 7 años y medio 20 kilómetros. ¿No es cierto? Si llegan, están parados en General Belgrano, y toda la plata acumulada la destinaron a otra cosa. Y vos hablabas recién de que muchas las cuencas se veían... ¿Para dónde estaba el gobernador para defender esto? Para defender Hagamos el Salado. Sí. Y otra pregunta, ¿quién era el ministro de Asuntos Agrarios que permitió eso? ¿Quién era el ministro? Son varios. ¿Quién era el ministro de Asuntos Agrarios cuando la 125, cuando se paró la obra del Monzó, Salado? Lo escuché anoche. Muchas gracias. Emilio Monzó, la mano derecha de Mauricio Macri, que dice que es puro, que recurre a los puros y que nadie que haya estado en los últimos 30 años de gobierno va a estar en su gobierno. Ese tipo de pelotudeces se ha dicho Macri. Del otro extremo, digamos, de la misma política están los countries, ¿no? Que no lo voy a invitar a que vea el pasado, pero créame, hubo algún desorden en las autorizaciones. Bueno, si esos desórdenes siguen existiendo, se tienen que corregir. ¿Se puede corregir? Y sí, claro, porque, primero corregirlo, segundo sancionar a los responsables. Porque cuando estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando del manejo hidráulico, sobre todo, que cuando no tiene los niveles que tiene que tener y no tiene los niveles de salida del agua que tiene que tener, lo primero que genera es anegamiento en barrios que antes no se anegaban, que estaban bajo de la cuota los barrios, es cierto, pero no se anegaban porque tenían salidas naturales. Cuando uno tapa la salida natural, lo primero que hace es anegar el barrio. Pero eso se corrige para adelante a nivel, digamos, para atrás es prácticamente imposible. Para adelante, pero los responsables tienen que ser sancionados. Los countries que no han respetado, es muy fácil, muy fácil y duro. Agarrar la autoridad del agua, ves quiénes han respetado, quiénes no han respetado, y hagamos justicia. Si pedimos que no prescriban algunas cosas, tampoco van a prescribir la falta. O van a prescribir haber obturado un río, haber dificultado la salida de un río. ¿Cómo se ejecuta la justicia? Pero es muy claro saber qué country está violando y quién no está violando. Yo te pregunto, digamos, en términos prácticos, es sobre la base de una sanción al que hizo... Sobre la base de este terraplén se deshace, se libera el tema aluvial y en algunos casos además diremos, bueno, entonces te vas a encargar junto con todos estos countries de hacer esta obra en tanto tiempo. Y mientras tanto, si no llegan a tiempo, cubre. Hay muchas maneras, una multa, lo que fuera. Ahora hay que buscar la solución hidráulica. Es muy difícil, digamos, desandar un camino de ocupación. Nos llevaría muchos años para esperar a hacer la solución hidráulica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que no hace es controlar. A ver si te interpreto. O le van a decir, ¿se van o se hacen cargo de las obras que hacen falta para regularizar esta situación? Y pierden una parte del country. La parte que está en zona aluvial no es más de ellos. En plano de inundación del río no es de ellos. Hay soluciones hidráulicas más allá de las ocupaciones y que son más sencillas de la obra que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, porque la obra que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, que permitió que la gente no se inundara más, entre otras, fue la del Maldonado, que era una tuneladora por debajo de la calle. Las obras en la provincia se pueden hacer a cielo abierto. Eso hace que sean más complejas, menos costosas y más rápidas. Así que creo que ahí se pueden encontrar soluciones hidráulicas y de hecho el equipo hidráulico las está estudiando que permitan actuar sobre lo que ya está hecho, ¿no? Sobre lo que ya avanzó. En cuanto a la cuestión de hábitat, ¿vos me vas a decir que tiene un plan de infraestructura para vivienda también? La Nación tiene un plan de estructura de viviendas sociales, que ya la ha anunciado el candidato a presidente nuestro, sostenerla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Que seguramente lo está hablando en 2 planos. Uno lo que es la vivienda social y el otro es el procrear, que es el que permite la posibilidad de un desarrollo de financiamiento de buena parte de la vivienda de la clase media. Bueno, en ese marco, nosotros queremos que una parte de esa vivienda social también la podamos usar para el ordenamiento de la urbanización de las villas, que es imperioso desarrollarlo. Uno pone como ejemplo, una de las villas más peligrosas oportunamente era la Carlos Gardel, que es un hermoso barrio y paradójicamente. Sí, entonces, si lo podemos ver en ese punto, nosotros fuimos a ver un caso, porque es la primera que vamos a urbanizar, que es la Villa Garrote de Tigre. La fuimos a ver, la recorrimos, la hablamos con la gente y los invitamos
a que fueran a ver la experiencia de la Carlos Gardel. Le pusimos una Traffic, los llevamos, la gente de Carlos Gardel los invitó a comer, recorrieron todo, hablaron, consultaron, preguntaron cómo había sido todo el proceso, comieron y se volvieron. Y creo que hicimos un gesto muy fuerte de cuál es el formato que nosotros queremos para el hábitat. Porque reduce los costos, porque los programas unificados no creo en los monoblocks, creo en las casas. Es un problema de... Juan Perón hablaba de la insectificación del humano, yo no quiero llegar a eso, queremos que sean, que uno sea pobre no significa que no puede tener una casa digna, y linda también, tiene derecho también a eso, y si podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Así que bueno, tenemos toda una política que queremos llevar a la práctica. Y eso es hipotecario, es el mejor crédito de todos, es a largo plazo, es para hacer vivienda, y con una tasa que le permita pagar de 3 a 6 mil pesos por una vivienda normal digamos, para 4 personas. Hoy, de cada 100 pesos que presta el Banco Ciudad, 17 van a préstamos hipotecarios para tener la primera vivienda. En el Banco Provincia, de cada 100 hay 3 pesos que van a primera vivienda. Y yo creo que ahí hay una enorme herramienta para poder hacer que mucha gente acceda a su primera casa. Uno escucha, digamos, a los candidatos del oficialismo, sobre todo que lo chicanean a Macri con esto de que los planes de ustedes del PRO tienen más que ver con el hecho de que alguien pueda eventualmente alquilar una casa antes que comprarla. La verdad es que hemos hecho mucho y de hecho el Procrear es se inspiró en el plan Primera Casa del Banco Ciudad, ¿no? Todo el plan Procrear fue posterior a la puesta en marcha del plan Primera Casa de la ciudad, además de haber sido el gobierno que más viviendas hicimos en comparación con otros gobiernos, ¿no?, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, tampoco está mal ayudar al que quiere alquilar por primera vez, ¿no? Muchos de nosotros empezamos alquilando. Yo empecé alquilando antes de tener mi primera casa. Y no me parece mal que el gobierno ayude, sobre todo en un mercado donde es tan difícil ofrecer una garantía o encontrar una garantía, sobre todo para los jóvenes que buscan independizarse, irse a vivir solos por primera vez. Me parece que no es una cosa o la otra. A veces son distintas etapas de la vida, ¿no? Hay momentos de la vida donde uno alquila y después hay momentos donde se puede comprar su primera casa. El tema de la basura. Rellenos sanitarios que están a punto de colapsar, algunas políticas muy tibias en cuanto a generar en algunos distritos plantas de tratamiento, etc. Eso le quedan 6 meses de vida, dicen al SEAMSE de Zona Norte. ¿Cuál es el plan para eso? Nadie ha tenido las agallas de plantearlo. Cuando yo me estaba por ir, planteé un relleno sanitario para La Plata, Ensenada, Berizo, ¿se acuerdan? Y creo que Florencio Varela se armó un lío bárbaro con Bransen. Los pobladores de Bransen están lejos del lugar donde iba a estar, muy lejos de donde iba a estar, ni siquiera iban a verlo, donde iba a estar, pero hicieron un lío bárbaro. Ese es lo que se llama el efecto NIMBY, not in my backyard, es decir, no, en mi patio trasero no. En el de al lado, jodelo, pero ahí no. Nosotros o cedemos frente a ese ataque de egoísmo furibundo, o salvamos a la gente de que la basura se acumule de la manera que se acumula. Hay que hacer rellenos sanitarios, que imagínate que no es lo mismo relleno sanitario de hace 35 años cuando empezó el SEAMSE, que la tecnología de un relleno sanitario hoy. Eso te iba a decir, lo que pasa es que mucha gente es absoluta, en 35 años tiene tiene objeciones a que le instalen un relleno sanitario cerca, un relleno sanitario moderno más cercanos son los que ven. Un relleno sanitario moderno no tiene nada que ver con eso. Tiene, primero, no grandes rellenos sanitarios, cada 2 o 3 distritos. 4 distritos. Segundo, un relleno sanitario moderno termina siendo un parque. De hecho, no es moderno, pero si vos vas al relleno sanitario de Bernal y de toda esa zona, que ya quemamos todos los gases que habían abajo y que no alcanzaban para movilizar ninguna industria, te puedo asegurar, porque el cálculo lo hicimos. Mienten cuando dicen que con el SEAM se están iluminando el camino Buen Aire, eso es mentira, no alcanza. Hay carteles que lo dicen. No alcanza la energía que se crea, venteando el gas. Hoy Bernal está para ser un parque. Y eso que es un antiguo relleno sanitario, un moderno relleno sanitario, pero ni te das cuenta, queda totalmente aislado. Ahora, la gente tiene que entender que produce basura y que si este país crece va a producir más basura. Por lo tanto, un demagogo en la provincia de Buenos Aires que se haga estúpido y siga llevando a Buenos Aires Norte a ser allí un monstruo. Respecto de la cuestión municipal, bueno, hay varias áreas para marcar. Una de esas tiene que ver con que gestionar desde un municipio cuestiones en provincia a veces se hace muy lento, muy burocrático. Esto tiene que ver con una ley orgánica que es vieja, es obsoleta, tiene 50 años, como 50 parches también.
organismos como el Tribunal de Cuentas que trabajan un año atrasado. ¿Hay algún planteo para reformar la ley orgánica o eventualmente la Constitución para darle autonomía plena a los municipios? Yo creo que nosotros tenemos que ir hacia una reforma política en la provincia de Buenos Aires, donde uno de los temas es ese, donde otro de los temas es la reelección indefinida, donde otro de los temas sea la manera en que se vota en la provincia de Buenos Aires. Creo que nos debemos una discusión. Otro tema es la obligatoriedad de los funcionarios de presentar declaraciones juradas todos los años. Me parece que nos debemos una discusión de reforma política. Habría que dejarle la posibilidad de que... pero en mi caso yo quiero decirlo como obligatoriedad, lo que pasa es que no te la muestran, que fue lo que pasó con Scioli. Yo como gobernadora, con todos los ministros, la vamos a presentar públicamente como la hemos presentado todos estos años en la ciudad y ha sido de acceso público, o sea, para cualquier medio. La primer modificación, más allá de que haya o no haya ley. La primera modificación que ustedes plantean en ese sentido, en términos de la transparencia, es que la declaración jurada, que se supone que la presentaron, sea pública sin ningún tipo de restricción. Hoy en la ciudad es pública, y lo fue no ahora este año, sino que lo fue durante los últimos 8 años, cada año. De la misma manera tiene que ser en la provincia de Buenos Aires. Hablando de unas cuestiones operativas, digamos, el organigrama de gestión de la provincia de Buenos Aires, lo habrás estudiado, la cantidad de ministerios, ¿tenés pensado reformular algunos de ellos? Seguramente va a haber una nueva ley de ministerios que haga justamente, que tienda a reducir los pasos burocráticos en los vínculos con los municipios y en el vínculo con la gente, ¿no? Así que seguramente, si la gente nos acompaña, vamos a estar presentando una nueva ley de ministerios. La autonomía que marca la Constitución Nacional, el artículo 123, habla de una expresión gráfica que no se puede hacer porque nuestro país nació de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Quiere decir que toda esa autoridad que tienen las provincias le es propia. La provincia se desprendió de algunos de sus poderes y se los tiró para arriba a la nación para que se forme la nación. Pero los que se quedó per se son propios, entonces no se va a hacer nunca de arriba para abajo. Así que esa modificación no va a suceder nunca de arriba para abajo. Lo que hay que abocarse es a una tarea de ordenamiento y de cuidado para ver exactamente cómo se va a cumplir con eso. No pasa por otro lugar. Pero la ley orgánica, por ejemplo, eso no... La ley orgánica no juega en esto. En todo caso, lo que habría que modificar es la Constitución de la provincia. Si nosotros modificamos yo fui convencional constituyente y fui autor del proyecto que modificaba el tema autonomía, el tema municipal, no autonomía municipal. Que podía tener o no autonomía o más autonomía, depende cuánto es lo que se quisiera dar, y se decidió finalmente no tocar el capítulo municipal. Sí. Tiene rémoras como, por ejemplo, los mayores contribuyentes y cosas de esa característica. Pero hay que producir cambios en esto, y en estos cambios también pueden ser los organismos de la Constitución, pero necesariamente teniendo una cuenta única como hoy tiene la provincia, se puede ajustar mucho ese tema. Y respecto de los organismos de la Constitución, uno puede ponerse tiempos bien claritos donde precluye la decisión y en un tiempo limitado se pueda resolver el tema sin complicaciones. Conozco mucho de métodos y lo he hecho en cada lugar que he estado, en la provincia inclusive. Cuando yo fui ministro de Trabajo, yo hice el ministerio, el primer ministro, lo hice. Y en ese ministerio, que cada uno hacía lo que se le antojaba en términos de sumario, nosotros le dimos una lógica. Y era secretaría hasta ahí, ¿no? Secretaría de Trabajo. No, nunca fue secretaría, fue subsecretaría. Subsecretaría de Trabajo. Yo asumo como secretario y después se convierte en ministerio. Nosotros hicimos bien clarito una definición de cómo eran los sumarios que hoy se sigue cumpliendo de la misma manera. Sí, no se han hecho muchas modificaciones, pero digo, en líneas generales se puede hacer, como no, si uno se lo propone, como en poquito tiempo tiene que estar funcionando de otra manera y va a funcionar de otra manera. Que se dé, por ejemplo, alguna cuestión municipal como que se desdoblen las elecciones municipales, como pasa por ejemplo en Córdoba. No, yo no estoy de acuerdo con eso. En Córdoba, de la Sota solía decir que Córdoba tenía municipalitis, que era la inflamación del municipalismo. Tiene 427 municipios, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. A veces dividir un municipio es positivo, a veces es dañino. Por ejemplo, cuando se dividió el General Sarmiento en Malvinas Argentinas, San Miguel y José Cepaz, dejaron en José Cepaz un distrito hiperpobre. ¿Qué beneficio le dieron a esa gente? Decir que viven en un municipio nuevo, una estupidez, y los condenaron si no hubiese sido, qué reivindicación histórica, morirse de pobre, si no hubiese sido por Néstor Kirchner, que se le tiró encima a resolver las problemáticas que tenían, que eran cruciales, son condenados a una pobreza franciscana. ¿Con qué necesidad? Si hay que dividir un distrito, dividirlo
porque se llegue a una respuesta, a una consecuencia bien estudiada, no dividir por dividir. La ley orgánica, el capítulo de autonomía municipal. No, autonomía municipal no. La provincia es una sola. Cataluña, acá adentro no. Lo que yo quiero es descentralización. Que ellos tengan mucho más fierros. Mucho más fierros para actuar. Bueno, y ahora sí la diferencia? Sí, ¿Me entiendes? Yo no quiero abarcar como poder, quiero controlar. Me reservo el poder de control y de intervención. No puedo intervenir un municipio. No se puede. Debería poderse. No sé, pero le puede intervenir la policía y la acción social. ¿Por qué? Porque hago convenios con ellos en que digo eso. Te cedo la acción social y si la hacen mal te la intervengo. Una pregunta de tipo eminentemente política, porque yo lo he escuchado a usted también a Solá insistir con esto. Gracias. Que María Eugenia, no califico la relación que tiene usted con Felipe Solá, ni lo estoy comparando, digo que lo he escuchado en el mismo planteo. Hablando de María Eugenia Vidal y del supuesto desconocimiento que tiene en la provincia de Buenos Aires. ¿Y Scioli cuál es? Porque parece que ustedes se olvidan que Scioli forjó su carrera política en Capital Federal. No, bueno, pero si no la regla... Historia, mi amigo. No, bueno, pero esto es bien real. Tiene que ver con la coyuntura política electoral. Es su problema. Pero Aníbal, con el analista. Yo no voy a hablar de lo que está pasando en la provincia. Hablo del 10 de diciembre para adelante. Aníbal, es coyuntura electoral. María Eugenia Vidal es candidata a gobernador. No, usted y Felipe Solá son los que dicen que no conoce la provincia de Buenos Aires. Yo no hablo de nadie, yo hablo de mí. Y si soy electo gobernador el domingo, el 10 de diciembre asumo. Para atrás no miro nada. Entonces, si vos tenés algún problema con Scioli, lo llamás o lo hablás con tu analista. Pero yo no voy a hablar de la gestión. Usted me está de mandar al analista y la verdad es que... No voy a hablar con el analista. Yo no sé si usted tiene un analista, ministro, pero los que critican a María Eugenia Vidal porque se supone que no conoce la provincia de Buenos Aires, son ustedes, no yo. Bueno, muy por el contrario. Ya la critiqué. Sí. Y bueno, que la critique con vos. No voy a criticarla. ¿Conocés la provincia de Buenos Aires? Algunos van a necesitar un GPS cuando se tengan que ir de la provincia. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos, Eduardo, y a todos ustedes que están del otro lado. Esperemos haber cumplido el objetivo que nos propusimos cuando planteamos en la producción de QM Noticias, este canal que, como ustedes lo saben, focaliza las cuestiones en términos de la producción periodística a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, a las preocupaciones de los bonaerenses, para que ustedes que están del otro lado puedan escuchar las voces y, sobre todo, las propuestas de cada uno de los tres principales candidatos que van a competir el próximo domingo. Aníbal Fernández por el Frente para la Victoria, María Eugenia Vidal, la candidata de Cambiemos el PRO en la provincia de Buenos Aires, y Felipe Solá, hombre que ya fue gobernador en la provincia, que quiere volver a ocupar ese lugar, en este caso en representación del Frente UNA, que postula a nivel nacional a Sergio Massa. Es así, esperamos haber aportado nuestro granito de arena para que el voto del domingo sea a conciencia, sea meditado, sea estudiado. Hay una cantidad de ejes, una cantidad de propuestas, un buen desarrollo. Estimo yo que las preguntas están bastante apuntadas a los intereses de cada uno de los 15 millones de bonaerenses. Así que ahora a relajarse, a pensar bien en el voto del domingo y a no equivocarse. Gracias a la producción de QM Noticias, el primer y único canal de noticias de la provincia de Buenos Aires, por habernos permitido encarar esta interesantísima tarea de conocer en profundidad el proyecto de provincia que tiene cada uno de los candidatos, y gracias también a los tres candidatos que nos recibieron, muy buena predisposición. Claro, exactamente, eso no hay que dejar de destacarlo. Sentarse delante de dos periodistas, sean del medio que sea, tengan la predisposición para explicar temas que a veces pueden salir un poco incómodos, a veces puede haber un talón de Aquiles en alguno de esos candidatos, así que no es menor el tema de que nos hayan recibido y hayan tenido esa predisposición para responder las preguntas. Sin tiempos y sin ningún tipo de condicionamientos a la hora de hacerle o de formularles las preguntas que nosotros queríamos que queden plasmadas en este debate virtual. Esperemos que haya servido, yo creo que sí, por lo menos a muchos puede haberles despejado alguna duda acerca del perfil de los candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y capaz que puso en duda algún voto. Será cuestión de esperar hasta el domingo, vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente van a poder ver extractos de este debate, no nuestra presencia, que es absolutamente decorativa. Lo interesante es lo que dicen los candidatos a lo largo de la programación de QM Noticias,
por lo menos hasta cuando nos lo permita la ley, el viernes a las 8 de la mañana que arranca la veda electoral. Gracias por haber estado del otro lado. Sigan ustedes con la continuidad de la programación habitual de QM Noticias.